Y con esta sintonía pasamos a la sección de CAI Center de la mano de Adrián Celaya para hablar acerca de asuntos de actualidad económica y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Leire. Bueno, hoy nos traes también varios temas para comentar, entonces vamos a hablar un poco, vamos a empezar hablando acerca de qué es el neoliberalismo. Sí, vamos a ver, es un tema en que nosotros hemos trabajado en los últimos años. Vamos a ver, hablamos del neoliberalismo normalmente como el modelo económico que ha dominado Europa Occidente a partir de los años 80, ¿eh? Y sobre todo a partir de la Guerra Fría, en los años 90. Un modelo que en el ámbito político pues impulsaron, pues en primer lugar, Margaret Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, pero que al final se extendió a todo tipo de fuerzas políticas en Occidente. Bueno, vamos a ver. Primero hay que tener en cuenta, bueno, a nosotros es un término que no nos gusta demasiado. ¿Por qué? Bueno, primero porque los que son partidarios de ese modelo no lo aceptan, ¿no? Bueno, esto suele pasar cuando se utiliza un término, una palabra constantemente de forma crítica, pues al final adquiere una connotación negativa, pues que no gusta a los defensores del sistema, ¿no? Y por otro lado, hay una cierta base de razón en los que cuestionan este concepto. Cuando dicen, sobre todo, vamos a ver, esto lo cuestionan sobre todo las personas o los expertos de ideología liberal, ¿no? Porque dicen, bueno, es muy dudoso que lo que ha pasado estas décadas responda a esa ideología liberal. Se suponía que la palabra neoliberalismo tiene de alguna forma ese origen, ¿no? Una reactivación de los principios liberales, de libre mercado, que habían estado en vigor pues, en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Uh-huh. Y la verdad es que analizando lo que realmente ha ocurrido, pues no les falta cierta razón a estos teóricos liberales. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, hay una serie de factores, de realidades que han durante estas décadas. Por ejemplo, que el gasto público no se ha reducido. El gasto público normalmente se mide la importancia del gasto público en la relación entre el total del gasto público y el PIB, que es la producción anual, ¿no? Entonces, ese gasto público sobre PIB tuvo un incremento muy importante en la época de la posguerra, pero cuando llega el neoliberalismo no se reduce, a pesar de que los teóricos del neoliberalismo, Reagan, etcétera, constantemente en sus mensajes hacen referencia pues, al libre mercado, menos Estado, tal, pero curiosamente el gasto público total no se reduce. Hay distintos criterios sobre cómo se utiliza ese gasto público, si es más gasto social unos, otros, pues por ejemplo, incrementan el gasto militar, pero lo cierto es que el gasto público total no se reduce prácticamente ni siquiera con los gobiernos más radicalmente neoliberales, en teoría, pues, como estos de Margaret Thatcher, Reagan, etc. Luego vemos también, por ejemplo, cómo en los momentos de crisis, como la del 2008 o en el 2020, uh-huh, se ha recurrido sistemáticamente al incremento del gasto público y del déficit. Es en principio, una política keynesiana, digamos, ¿no? Y por lo tanto, teóricamente, muy poco liberal, antiliberal, ¿no? Y, por ejemplo, otro aspecto muy interesante es que durante todos estos años ha sido los años del despliegue desproporcionado de la deuda, ¿no? Y de las políticas monetarias expansivas. Pero claro, esto es acción pública, evidentemente. No es acción del mercado, sino que es acción de los bancos centrales que emiten cada vez más dinero y facilitan que las personas, las empresas y los gobiernos se endeuden cada vez más. Y de hecho, a todo lo largo de este periodo, el endeudamiento ha sido creciente. El sistema se ha mantenido en buena parte gracias a este creciente endeudamiento. Bueno, entonces,
la interpretación más clara es que en realidad, claro, como muchas veces sucede en la historia económica, en realidad no es una ideología en cuanto tal lo que hay detrás de un periodo económico como ha sido lo que hemos llamado el periodo neoliberal, sino son intereses, ¿no? Intereses pues que claramente están liderados por las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿no? Que las grandes corporaciones que empiezan a cuestionar el modelo que estaba en vigor después de la guerra en Europa sobre todo, y que fundamentalmente con el fin de la Guerra Fría, cuando cae la Unión Soviética, se sienten dueños del mundo, lo dicen claramente. Bueno, ya la historia de las ideologías se ha terminado, está claro que nosotros dominamos el mundo y vamos a hacer fundamentalmente con Occidente o con Europa lo que queremos. Lo que queremos, ¿qué significa en el ámbito económico? Bueno, en apariencia estaban haciendo referencia a más mercado y menos Estado, pero eso está siempre condicionado a lo más importante, que lo más importante son los propios intereses de las grandes corporaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si esas grandes corporaciones ganan dinero con la actuación del Estado, ganan dinero o ganan poder, van a utilizar el Estado sin ningún problema. Y esto es lo que han hecho durante estos 50 años. Es decir, no es tanto una cuestión ideológica de defensa o no del libre mercado frente al Estado, sino que yo, por ejemplo, un factor fundamental en el que sí han actuado claramente contra el Estado ha sido la privatización masiva de las empresas públicas, ¿no? En toda Europa había un sector público muy importante y que hizo un papel excelente en el desarrollo social y económico de Europa desde la posguerra, y a partir de los 80 iniciamos un proceso de privatizaciones masivas que prácticamente ha vaciado ese sector. Claro, esto era claramente muy interesante para las grandes corporaciones, que se hicieron con nichos de mercado, gracias a esas privatizaciones, pues muy interesantes para ellos, y pudieron fácilmente rentabilizar muchas inversiones. Pero a lo mejor, pues en otros casos, por ejemplo, la actividad de los bancos centrales les ha sido extraordinariamente rentables a las grandes corporaciones financieras, porque la expansión monetaria del Banco Central no va directamente a la economía, va a los bancos. Y luego los bancos lo transforman en crédito. Pero en el intermedio, los bancos prácticamente se quedan más o menos con lo que quieren dentro de esa expansión. Y esto supone unas inyecciones impresionantes de recursos en el sector bancario. Bueno, si yo me puedo beneficiar de la acción pública, pues pido la acción pública. Entonces, yo creo que esto es importante para entender qué es lo que realmente ha sido el neoliberalismo. Seguramente le tenemos que seguir llamando neoliberalismo mientras no haya un término alternativo claro, y de alguna forma hay que definir este periodo que ha tenido características diferenciales muy claras, ¿no? Entonces vamos a seguir llamándole neoliberalismo, pero no nos equivoquemos. Detrás del neoliberalismo no hay realmente una ideología. Lo que hay son intereses, ¿eh? Intereses corporativos que han utilizado al mercado y al Estado en cada momento según les ha interesado, y normalmente van a seguir así. Pues bueno, Adrián, si te parece, vamos a pasar al próximo punto, hablar un poco acerca de las empresas públicas. Sí, bueno, es un tema muy interesante y que es muy desconocido por casi todos nuestros ciudadanos, incluso en el ámbito académico, muchas veces por representantes políticos, etcétera, ¿no? Y es que precisamente a raíz de ese proceso de privatización masiva que hemos comentado y de ese poder corporativo casi absoluto que se extendió a partir después de la Guerra Fría, en que las grandes corporaciones ya no tenían oposición, pues uno de los cambios ideológicos más importantes fue extender en toda la sociedad europea ese prejuicio ideológico de que las empresas públicas no funcionan. Y es algo que de una forma u otra nos lo hemos pedido todos, de forma más o menos instintiva. Claro, bueno, esto fue acompañado de las privatizaciones masivas. Es que al final, como las empresas públicas no funcionan, pues no hay más remedio que privatizar, y nadie se plantea salirse del marco establecido pues a través de nacionalizaciones o de impulsar nuevas empresas públicas. Y sin embargo,
hay un renacimiento de este debate en los últimos años. ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero, el agotamiento del modelo neoliberal que soportó este proceso de privatizaciones, pues está llevando, en el ámbito académico por lo menos, ¿no?, a que nos cuestionemos pues lo que han sido los soportes de este modelo neoliberal, y uno de ellos ha sido este proceso de privatizaciones basado en que supuestamente las empresas públicas no funcionan. Claro, otro factor muy importante ha sido que, claro, el soporte ideológico de ese prejuicio de que las empresas públicas no funcionan era en buena parte también el derrumbe del modelo soviético y las privatizaciones masivas en Chile. Pero claro, de pronto hemos visto cómo ese derrumbe y esas privatizaciones en los países anteriores, países socialistas, se produjeron en los años 80 y 90, pero resulta que todo ha empezado, vemos que las cosas han empezado a cambiar en el siglo XXI. Y de pronto nos damos cuenta de que esos países, nosotros estábamos pensando que el sector público que todavía tenían estos países, pues bueno, eran restos de su época socialista o comunista y que, bueno, restos que irían desapareciendo poco a poco. Y de pronto nos damos cuenta que nada de esto, que están manteniendo y reforzando su sector público, ¿no? Y esto ya es un motivo suficiente para decir, bueno, aquí algo está pasando. Por lo menos estos países están viendo que las empresas públicas tienen un papel que les da. Claro, otro argumento muy importante es que ver no solo que ese cambio en los países conceptual y político en esos países emergentes, sino que además esto les está llevando a gestionar con una gran eficiencia sectores económicos clave. Y muchos sectores en los que están peleando con grandes empresas occidentales y les están ganando. Estoy hablando pues, del sector financiero, por ejemplo, el sector armamentístico, sector aeronáutico, una serie de sectores clave. Y bueno, pues esto nos está diciendo claramente que, bueno, pues sí o no habrá que ver los casos, los sectores, los tipos de empresas, pero que está claro que ese concepto, ese prejuicio que todavía tenemos en nuestra sociedad de que las empresas públicas no funcionan, desde luego, de forma genérica, no vale. Claro, luego vemos el dato de que de lo que ha pasado ya en el siglo XXI, vemos que en las grandes empresas a nivel del mundo, las empresas públicas eran un 5% a comienzos de siglo, y como se ha mantenido estable la situación en Occidente, pero como consecuencia de estas políticas de los países emergentes, pues ya las empresas públicas dentro del conjunto de las grandes empresas a nivel del mundo han pasado de un 5 a un 20%. Sí, hay un proceso de crecimiento continuo del peso que tienen las grandes empresas públicas. Es decir, son una serie de elementos clave para que se complementan con, por ejemplo, con una revisión histórica clara de que hemos comentado en alguna ocasión, pero que ahora igual no tenemos tiempo de extendernos, de cómo la caída, por ejemplo, del modelo soviético estuvo más relacionada con razones políticas que con razones económicas. Pensábamos que el sistema por sí mismo se había caído, pero vemos que tuvo en los últimos años un cierto estancamiento, vamos a decir, pero no llegó a colapsar. Es decir, por ejemplo, y esto es un dato curioso, la economía europea está mucho más estancada en los últimos 10-15 años de lo que estuvo la economía soviética en sus últimos años. Y no hay otras cuestiones, el posicionamiento de la clase política y tal, que lleva a que no se esté cuestionando por eso el sistema económico europeo, ¿no? Es decir, seguramente la caída de la Unión Soviética fue más por razones políticas que económicas. Luego hay otros factores muy interesantes, como el caso que más de una vez hemos comentado de Bielorrusia, que mantuvieron el sistema, en buena parte el sistema socialista de empresa pública anterior, de tal forma que lo fueron reformando, que nos encontramos con que un país como Bielorrusia, de 10 millones de habitantes, industrial, en
mitad de Europa, y en mitad del siglo XXI pues tiene un peso todavía mayoritario de empresas públicas, ¿no? Algo que, de acuerdo con esos prejuicios que se han vuelto dominantes en nuestra sociedad, pues era imposible, aparentemente imposible. Bueno, pues toda esta conjunción de factores hacen que el debate, en principio a nivel académico y por supuesto fuera de Europa, pues haya renacido con mucha fuerza. El debate sobre el papel de las empresas públicas, ¿no? Nosotros estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Es donde más es claro es este debate. Y como contraste, pues vemos cómo todavía nuestra sociedad está inmersa en un mar de prejuicios económicos que nos han inducido las grandes corporaciones y del que nuestros responsables políticos tendrían que de una forma u otra empezar a sacarnos, pero muy probablemente ellos también están seguramente todavía inmersos en esa dinámica y sin saber salir de ella. Pues bueno, pues vamos a hablar acerca de un último tema, porque solo tenemos 5 minutos. Entonces vamos a hablar, bueno, acerca de Michelin. Sí, bueno, vamos a ver. Es un tema interesante lo que está sucediendo con Michelin o con la relación entre Michelin y el gobierno vasco, fundamentalmente, ¿no? Bueno, ha habido tensiones en Michelin, tensiones con los sindicatos, y fue sorprendente cómo salió a la luz pública las tensiones existentes entre Michelin y el gobierno vasco, ¿no? Tensiones en las que el gobierno vasco pues le ha reprochado a Michelin lejanía, ¿no? Le ha reprochado no tener un contacto con las instituciones del entorno, no saber situarse en el contexto del País Vasco, pues aludir de forma desproporcionada a problemas sindicales que no eran reales. Eso fue un conflicto muy interesante porque se desmarca bastante de los posicionamientos que a la hora de valorar o conflictos sindicales o posiciones de grandes empresas estaba manteniendo el gobierno vasco. Sin embargo, ahora la propia Arantxa Tapia ha realizado declaraciones críticas sobre la gestión y el posicionamiento de Michelin muy, muy claras, ¿no? Bueno, ahora Michelin está intentando, pues a través de unas reuniones con el gobierno, pues poner en marcha, están diciendo pues que necesitamos un diálogo social constructivo, pero bueno, por lo menos han empezado a reunirse y seguramente esas reuniones suavizarán las relaciones entre Michelin y el gobierno vasco. Bueno, como vamos a tener elecciones próximamente, pues también habrá cambios en las personas, etcétera. Pero bueno, vamos a ver eso qué dinámica sigue. Pero bueno, sí es muy interesante que por lo menos en este caso pues haya quedado bastante claro sobre la mesa que todas esas continuas apelaciones al clima social negativo, echando la culpa de esto a los sindicatos vascos, pues que realmente no corresponden normalmente con las realidades. Y hemos dicho alguna vez qué es lo que hay realmente detrás de todo esto, y en conjunto, si vemos el conjunto de la estructura empresarial vasca, vemos que seguramente el problema radica en que tenemos un tejido empresarial o unos directivos empresariales que miran demasiado a las condiciones laborales y salariales de un contexto como el español, cuando no deberían porque la estructura productiva es totalmente distinta. Tenemos cerca de un 30% de capacidad productiva por encima de la media estatal, y a esto deben responder condiciones salariales y laborales radicalmente distintas. Y es seguramente esto lo que ha obligado a los sindicatos vascos a adaptarse a las necesidades objetivas y a pelear para defender esas diferencias frente a unos empresarios para los que la tentación de recurrir a esa media estatal es, claro, constante. Es constante. Pero para ellos es muy fácil conseguir beneficios simplemente con salarios bajos. Y hacer referencia
a la media estatal o aproximarse a las medias estatales o tomar siempre como referencia las medias estatales, para ellos es una forma muy fácil de mantener artificialmente bajos los salarios y las condiciones laborales y, por lo tanto, de generar beneficios artificialmente. Pues bueno, Adrián, nos hemos quedado sin tiempo, así que si te parece lo vamos a dejar aquí por hoy. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. No, estupendamente. Teníamos un par de temas. Hay uno muy interesante sobre este tema de la participación telefónica. Si te parece, lo comentamos la semana que viene. Eso es, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, eskerrik asko, Adrián. Vale, eskerrik asko, Leire. Datorren asterarte, agur.